siempre, y esto lo ratificamos acá, el ángulo medido desde el norte hacia la línea se va a llamar azimut. Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, y tengamos una línea en esta forma, el azimut va a ser ese ángulo. Recuérdense siempre que nosotros vamos a estar ocupando los grados centesimales. En donde nuestro círculo está dividido en 400 partes. Siempre va a estar dividido en 400 partes y la notación para medir este ángulo siempre va a ser con los punteros del reloj. Ese va a ser el sentido. Nunca en contrario. Por lo tanto, para sacar este azimut, nosotros debemos determinar, sabemos ya que aquí hay 200 grados. Y debemos de calcular ese azimut. ¿Cómo calculamos ese azimut? A través de una función trigonométrica que se llama el arco tangente. ¿Qué es lo que va a hacer el arco tangente? El arco tangente va a tratar de medir ese angulito que existe como suplemento a los 200 grados, o además puede ser también como complemento a los 300. En cualquiera de los dos casos tiene que dar igual. Recordémonos también que al colocar cualquier punto en este plano local, nosotros vamos a estar definiendo posiciones. Esto es igual que una gran cuadrícula. Acuérdense que lo que yo les decía de Matrix, que vamos a estar viendo nuestra posición en muchas cuadrículas. Y en este caso nosotros vamos a decir nuestra cuadrícula va a estar en un datum local o en un punto de referencia local. Datum igual punto de referencia. ¿Okay? Entonces, cualquier punto a partir de este centro, nosotros podemos definirlo, como decíamos antiguamente, en ángulo y en distancia. ¿Qué es lo que pasa con eso? Con ese ángulo y la distancia. Nosotros, si estamos parados aquí, en ese centro, con el ángulo y la distancia podemos calcular coordenadas de esos puntos a través de las coordenadas polares. ¿Qué implica la coordenada polar? Involucra un ángulo y una distancia. Para cada posición nosotros vamos a tener una fórmula que nos va a indicar y nos va a unir las coordenadas polares con la coordenada del centro de nuestro sistema. Y para ello nosotros vamos a definir también que este eje lo vamos a denominar norte y ese eje lo vamos a denominar este. Recuerdo sí que en sistema AutoCAD ustedes van a tener X y el Y para efectos de cálculo. ¿Ok? Entonces, cada una de las posiciones que tengamos nosotros van a estar definidas por su coordenada local. Y esa coordenada local nos va a indicar que
una diferencia en norte va a ser igual a la distancia horizontal por el coseno de la segunda. Y toda diferencia en este va a ser igual a la distancia horizontal por el seno de la segunda. Y así podemos lograr cualquier diferencia en coordenadas norte y en coordenadas este de cualquier punto que tengamos dentro de este sistema local y podemos definir una nueva coordenada. Pero este sistema local, cuando yo estoy trabajando solamente en esta palmera, yo puedo definir las posiciones de este sector, pero las posiciones de allá se va a hacer más engorroso, por lo que generalmente nosotros usamos las coordenadas universales. ¿Qué es lo que son las coordenadas universales? Que yo, al determinar cualquier coordenada polar dentro de esto, van a estar amarradas a las demás coordenadas que se obtengan en otros lugares. En el caso chileno, las coordenadas que usamos normalmente es a través de la predicción Universal Transversal Mercator. ¿Usted ha pasado cartografía? ¿Cómo que? Otra vez. ¿Han pasado cartografía? Sí. Me imagino que vieron esto. No sé. Una canción. Es la que rige a las proyecciones cartográficas en nuestro país. En Argentina hay otras proyecciones, en Perú, Bolivia y en los demás países otras proyecciones. Actualmente nuestro datum antiguamente era el SAT 56, después derivó al SAT 69 y después el WGS 84 y creo que hasta ahí estaba en este momento más o menos normalizado en el WGS 84 que podemos obtener coordenadas con GPS y las coordenadas también en terreno están hechas para ese dato. Es decir, las coordenadas locales fueron referidas a un sistema, a un punto de referencia más grande. Y ahí pudimos tener diferentes coordenadas en estos puntos. Al igual que nosotros acá, nosotros podemos definir este punto a través de todas las coordenadas que tenga el edificio o un punto de referencia del edificio. Y después también lo podemos referir a un punto de referencia que tenga Santiago y Chile. Y así este punto va a ser único dentro del sistema de coordenadas universales. No así cuando trabajamos con coordenadas locales. Porque si yo digo que aquí yo tengo la coordenada 100-100 con norte, perdón, con norte y con este 100-100, la sala de al lado también va a tener la misma coordenada, por lo tanto ellos pueden tener como número los mismos puntos allá que acá. Permiso. ¿Qué pasó? Esta opción, cada coordenada puede ser igual a la otra sala, pero al tener un sistema de referencia universal, cada una de ellas es diferente y lo podemos distinguir cada uno con ese tipo de coordenadas. El tema más importante para nosotros es poder determinar esas diferencias de las coordenadas. Nosotros vamos a ver hoy día, vamos a empezar a trabajar con las coordenadas norte y este. Recuerden siempre norte y este. ¿Qué es lo que va a pasar con esa coordenada norte y este? Si yo a este punto, o a ese punto, yo le digo 100-100, que va a ser ese punto de ahí, yo voy a tener, asumiendo que cada cuadrícula sea de medio metro, yo voy a tener para acá la coordenada norte 101, un metro más hacia el norte que es. Y acá voy a tener en ese punto la coordenada este 101, un metro más acá de esa coordenada.
Si yo me coloco por acá, a 2 metros, voy a tener la coordenada norte 100, porque no he subido de esa ordenada, y la coordenada este va a ser 98. Si yo tengo mi eje origen aquí, el norte está hacia allá, hacia mi izquierda van a disminuir las este. Hacia mi derecha van a aumentar las este. Hacia arriba aumentan las norte, hacia atrás disminuyen las norte. ¿Ok? Entonces, si yo hago un gráfico de lo que acabo de decir, vamos a tener que hacia acá el norte aumenta, hacia abajo el norte disminuye, hacia acá el este aumenta y hacia acá el este disminuye. Esto va a ser primordial para el efecto de entender cómo se relaciona cada una de las coordenadas. Y recordemos siempre que cada punto va a estar definido por esos dos ordenadas, que va a ser una el norte y otra el este. Por lo tanto, yo acá, si tengo un punto aquí, ese punto va a estar definido por una norte 1, una este 1. Y ese norte 1 y ese este 1 van a ser superiores al valor que yo tenga en mi sistema de referencia, que va a ser ese de ahí. ¿Por qué? Porque yo ya lo puse en este cuadrante, en donde yo sé que el norte va aumentando y el este va aumentando. Si yo tuviera otro punto acá, este con un N2 y un E2, yo puedo asegurarle que el norte es más bajo que ese punto, que el origen, y el este también es menor que ese punto. En este punto de acá, mi N3, E3, el norte va a ser menor que el punto origen, pero el este va a ser mayor. Entonces, ¿por qué? Porque el este va aumentando hacia nuestra derecha. Entonces, aquí vamos a tener los nortes positivos, los estes positivos, los nortes negativos, los estes positivos, los nortes negativos, los estes negativos, los nortes positivos, los estes negativos. Al hacer la referencia con nuestro sistema de origen, yo puedo ver cómo están todos los demás. Por ejemplo, si yo, mi sistema de origen fuese 100,100, este es el origen. Un punto, el punto A, definido por 101,99, yo sé que va a estar en ese punto, ¿o no? 101,99, no. En el tercero, perfecto, porque esto es menor que el este de origen y este es mayor que el origen. Entonces, ¿dónde va a estar? En el segundo. Siempre midiendo en el sentido del reloj. Cuarto. ¿Cuál va a ser? Cuarto. El cuarto punto, porque vamos a tener se nos va a cumplir esa condición, que el norte va a ser mayor que el origen y el este va a ser menor. Norte mayor, este menor. Y así podemos obtener, si a nosotros nos dan una serie de coordenadas, una serie de nortes y este, nosotros las podemos tirar acá y como por parte, como obra de magia, así, ¡pum!, se van a empezar a ordenar según estas categorías. Cada uno va a ir cumpliendo estas reglas y se va a ordenar en estos 4 cuadrados. ¿Ok?
Recordemos, las coordenadas locales nos van a servir para este sector y no nos va a servir para ningún otro más. Porque después, si alguien está ahí, don Claudio Villarroel, está trabajando allá y también coloca la coordenada 100-100, ellos también van a tener unas coordenadas que van a ser como números similares. ¿Ya? Pero van a estar en otro esquema. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro la ventaja de las coordenadas locales versus las universales. Y en las universales, yo le voy a decir a ese punto que va a tener unas coordenadas UTM basadas en este punto de referencia, y ese punto va a ser único para los que están allá, para los que están ahí en esa sala, para todos los que encuentren alrededor. Va a ser único. Y esa es la gracia de las coordenadas universales. Consultas jóvenes. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Eso dijo el Pablo y la vieja estaban picando repollo ahí al lado. Entonces, de las cosas importantes acá, nosotros vamos a estar trabajando siempre con estas coordenadas, ya sean locales o ya sean universales. Y cada coordenada va a tener una relación con la otra. Si nosotros tenemos nuestro sistema de referencia, este puntito le vamos a decir que es el punto A. Y vamos a tener otro punto E definido por N2, E2. Y aquí vamos a tener el punto A, N1, E1. Nosotros debemos de hacer nuestras relaciones a través de las coordenadas polares. ¿Y cómo vamos a generar algún tipo de relación entre uno y otro? Vamos a aplicar al gran filósofo, ¿cómo se llamaba el de la línea recta? Ese que dijo alguna vez que la suma del cuadrado de los catetos encerrado en una raíz cuadrada me iba a servir para medir una distancia horizontal. Es grande, ¿no? Entonces, esa distancia horizontal, la distancia horizontal entre A y B, va a ser igual a la raíz cuadrada de delta n al cuadrado más delta e al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa distancia horizontal nosotros la podemos calcular por las diferencias al cuadrado de cada una de las coordenadas. Y así obtenemos distancia horizontal. Ahora, ¿cómo obtenemos el ángulo? Ese también es importante. El ángulo lo vamos a obtener, fíjense bien, si a este le vamos a llamar el delta E y este le vamos a llamar el delta N. Tenemos que determinar, si quedan callados va a ser mejor para subir una nota. Tenemos que determinar ese angulito, porque con ese angulito y la distancia nosotros vamos a diferenciar ese punto de, ¿no es cierto? Que aquí la única diferencia que va a haber va a ser angular, pero como distancia van a ser similares, y la única diferencia va a ser la angular, y la angular va a ser dada por el azimut. Y eso de ahí, ese angulito alfa, lo vamos a determinar por tangente a la menos 1 de alfa, va a ser igual, en este caso, a delta E partido por delta N, o va a ser igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente, ¿o no? Cada uno de estos puntos va a estar definido por eso. En el caso de este punto C, que va a tener un N3, un I3,
este de aquí va a estar definido por este azimut. Y la distancia va a ser entre A y C. Por lo tanto, yo con A y C y con el azimut defino nuevamente esa posición. Y esa posición va a estar definida por ese angulito, y ya sabemos que aquí hay ¿cuánto? No, pues ya hay 100 grados ahí. Acuérdense, 100 grados. Voy a hacer el gráfico nuevamente. Vamos a tener 0, 100, 200 y 400. Ese 400 pasa a ser 0. Entonces, este azimut va a estar dado por tangente a la menos 1 de ese alfa entre A y C va a ser igual a, tengo que buscar cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto? Delta N. Y el cateto adyacente, delta E. Entonces, de aquí, el azimut entre A y C va a ser igual a 100 grados más la tangente, el resultante de la tangente de menos 1 de alfa entre A y C. Para hacer los 100 grados para esta curva. Y ahora, para meterle más cacao al cerebro, yo puedo decir también que yo puedo calcular este azimut a través de los 200 grados que tengo aquí y restar ese ángulo que pueda obtener de ahí. ¿Me tiene claro ahí? Pero ese ángulo de ahí, que lo voy a llamar beta de A a C, va a ser igual a, si yo coloco aquí tangente a la menos 1 de alfa entre, de beta, entre A y C, va a ser igual a, ¿cuál es el cateto opuesto? Delta E partido por delta M. Por lo tanto, acá, el azimut entre A y C, va a ser igual a 200 grados menos tangente a la menos 1 de beta entre A y C. Así, jóvenes, vamos a calcular las posiciones de cada uno de los puntos que tengamos en función de ese punto de referencia. Así también nosotros podemos discernir y diferenciar cada una de las posiciones a través de las coordenadas. A esto me faltó el tema de medición aquí, que siempre va a ser en ese sentido. ¿Okay? Esto es muy importante para todo lo que es los cálculos y desarrollo de azimutes, coordenadas, y para la tercera prueba también que va a venir. Esto es la segunda y la tercera prueba. Consultas. Se reciben opiniones. Yo les voy a enviar unos ejercicios para que ustedes puedan resolverlos, en lo cual se da las coordenadas de los puntos y se les pide, por ejemplo, calcular el azimut de una línea o calcular el ángulo que existe entre dos líneas. ¿Cómo calcularíamos el ángulo existente entre AB y AC? No se esfuercen, a través de la diferencia de sus azimutes. ¿Por
porque es lo único que nos une. Lo vamos a escribir acá. Si yo tengo ese azimut, lo vamos a hacer más. Si yo tengo ese azimut y a la vez también tengo ese azimut, el ángulo que va a existir entre B, A y C va a ser igual a la diferencia entre el azimut de la línea AC menos el azimut entre A y B. ¿Cómo, profe, me puede repetir? Sí, señor. Para calcular ese ángulo que yo tengo, lo vamos a dibujar en azulillo, yo estoy buscando ese ángulo. Ese ángulo estoy buscando yo. Que es el ángulo comprendido entre dos líneas. Ese ángulo comprendido entre dos líneas va a ser igual al azimut entre A y C menos el azimut entre A y B. ¿Qué es lo que me va a quedar? Si yo de esta gran pista que tengo aquí le saco esa parte de allá, me va a quedar el ángulo entre este punto y ese punto. Y eso es importante para todos los demás desarrollos que vamos a estar haciendo más adelante. ¿Okay? Las relaciones que van a existir entre las líneas van a estar determinadas normalmente por los azimuts y por sus distancias. Y esa relación azimut y distancia lo va a perseguir hasta que los gusanos se coman su cuerpo. Así va a ser. ¿Okay? Entonces, nosotros a través de cualquier coordenada, nosotros podemos determinar azimutes, porque siempre vamos a estar viendo esta relación, y además vamos a estar viendo distancias, porque vamos a estar trabajando con esa relación. Entonces, cada punto nosotros lo podemos medir y o materializar en terreno a través de esas dos relaciones grandes, que son las angulares y las lineales, que van a ser las distancias. Eso colóquenlo en el chip. ¿Ok? En el caso, si nos vamos a la parte ahora, en el caso práctico que vamos a trabajar el día de hoy, que les tengo sus guías, lo primero que vamos a hacer en terreno va a ser lo que dejamos de hacer la semana pasada, que era la medición de distancia. En la medición de distancias, nosotros nos vamos a ir al Parque O'Higgins, y en la primera tanda de hormigón nos vamos a colocar con nuestro instrumento. Lo voy a hacer aquí. Esta es una vista en planta y esta es una vista longitudinal. En planta nos vamos a colocar acá y vamos a colocar una marca en el piso, que me imagino que ustedes traen tiza, traen clavitos chicos. Entonces esas cositas ya las pensaron y las trajeron. Todas esas cosas de aquí, y vamos a medir a 20 metros, a 30 metros desde aquí y a 40 metros desde aquí. Hasta a 20, a 30 y a 40. Vamos a colocar nuestra estación, la vamos a dejar lista para medir. Nuestro prisma lo vamos a colocar aquí y vamos a medir la distancia. Acuérdense que alguna vez sale ese triangulito, y cuando le indica eso es una distancia inclinada, y cuando le indica acá es la distancia horizontal, reduce la distancia. Entonces vamos a medir con ese sistema, distancia horizontal, vamos a medir hacia estos puntos. La diferencia no debiera ser mayor que la misma precisión del equipo. Las precisiones de los equipos, normalmente ustedes lo van a ver, lo han visto en los manuales, que les puede decir 2 milímetros más o menos 3 ppm.
¿Qué me significa eso para la distancia? Me significa que el equipo de por sí, como precisión, tiene 2 milímetros. Partimos ahí con 2 milímetros que pueden estar arriba o abajo, 2 milímetros. Y después, por cada kilómetro medido, yo voy a tener 3 milímetros que voy a tener que sumarle. Por ejemplo, si yo mido 6 kilómetros, yo ya sé que tengo, en mi precisión, son 2 milímetros. Y después me dice, tengo 3 milímetros por cada kilómetro medido, es decir, 3 por 6, 18 milímetros. Por lo tanto, yo voy a tener una precisión en la distancia para esos 6 kilómetros de más o menos 20 milímetros. ¿Ok? Mientras más grandes los valores, más va a ser la precisión. O sea, más va a ser la precisión, es decir, la cercanía al valor verdadero. ¿Ya? Es decir, si mi distancia verdadera entre ese punto y ese punto es la en azul, a mí el instrumento me puede dar o acá o me puede dar ahí. Va a estar dentro de esos rangos. Entonces, es importante saber qué equipo estamos trabajando para después ofrecer estos servicios que yo estoy, pero tiki-taka o estoy, mire, y ahí más o menos, depende de lo que usted quiera hacer. Si quieren hacer movimiento de tierra, es decir, trasladar tierra de un lado para otro, esto que sea de 5 o de 6 milímetros no va a importar tanto. ¿Ya? Al medir hacia los equipos, nosotros nos hemos dado cuenta, espero, nos hemos dado cuenta, de que el prisma, al ser colocado en la base, algunas veces estas bases, hay otros que no tienen, ¿eh? Algunas veces estas bases indican, por un lado, 30 milímetros, y por el otro lado indican 0 milímetros. ¿Qué es lo que pasa cuando indica, por ejemplo, 30 milímetros? Algunas veces estos equipos hacen eso. Y esta base es la que tiene nuestro jalón y es la que apunta al puntito que nosotros estamos midiendo. Cuando viene el rayo feroz, el rayo McQueen, y llega ahí y empieza a rebotar y se devuelve. Esa diferencia de ahí es la que nosotros tenemos que setear dentro de nuestro equipo. ¿Ok? O en su defecto, cuando los instrumentos no tienen estas placas y son peladitas más, nosotros tenemos que medir de este punto a ese punto muy efectivamente y muy exactamente, de forma tal de que le coloquemos esa constante a nuestra estación total. ¿Para qué? Para que después, al momento de medir, esa constante la reste o la sume. Hay otro equipo, voy a hacer el mismo jalón, estamos viendo aquí, vienen aquí, y el prisma es algo así, que al momento de rebotar aquí en la parte interior, rebota sobre el mismo plomo del punto donde estamos midiendo. Por lo tanto, ahí va a ser 0. No tenemos ajuste. Cuando tengamos ajuste es cuando el prisma quede o fuera o adelante del punto que estamos midiendo. Cuando los puntos no tenemos estas marcas, debemos de ajustarlo de forma tal, y revisarlo aquí, de forma tal de saber esa constante que tenemos que usar. Hay algunos de 7 milímetros, otros de 7 centímetros, todo eso lo de... Así que hay que hacerlo. Ese es un trabajo que vamos a hacer. El otro trabajo que vamos a hacer, que está contemplado dentro de la guía, estoy guardando, es empezar a trabajar con las estaciones totales, pero en forma muy somera, para poder medir coordenadas y alturas. Ustedes que han estudiado las estaciones totales, cuando nosotros medimos desde aquí
y lanzamos los rayos acá, así como los malos de la cabeza, ahí hasta un punto. Nosotros vamos a medir una distancia horizontal a través, porque nuestro seteo de la pantalla nos permite utilizar la distancia horizontal. Y vamos a poder determinar esa distancia horizontal que va a haber entre donde estamos parados hasta donde estamos midiendo. El problema grave que existe ahí es saber qué altura tiene. Entonces, el problema es la altura del punto. Y esa altura del punto nos va a permitir a nosotros efectuar los planos con curva de nivel y poder determinar el modelamiento del terreno, es decir, si tenemos un terreno ondulado de esa forma o tenemos como valle a través de la cola. Teorema. La cota de la es igual a la cota de la estación más menos H más H menos H. Cada punto va a tener una cota determinada, diferenciada entre uno y otro por la cota de la estación que yo estoy midiendo. A partir de aquí, cada uno va a tener una cota y por el desnivel. El desnivel, este también lo podemos obtener en la estación total a través de la función desnivel. Hay una función que dice delta H, o en su defecto, el triangulito está engrosado ahí en ese delta H. ¿A qué se le llama el HI? A la altura instrumental, es decir, la altura entre nuestro punto de referencia y el centro geométrico del equipo, que generalmente tiene una marquita al lado, y a eso lo tenemos que medir. Eso es altura instrumental o HI. ¿Cuál es el HB? Es la altura donde se está midiendo. Entonces, ¿cuál es la gracia de que yo le decía medir la altura instrumental y ajustar el jalón para cuando nosotros estemos midiendo aquí con nuestro prisma, que esa altura sea igual a la altura instrumental? Nos va a decir que esto tiende a cero. Por lo tanto, va a ser la cota de este punto, la cota de ese punto va a ser igual a la cota de la estación más o menos el delta H. Y nos simplificamos el tema. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener coordenadas que van a estar definidas por un norte y por un este. Todo esto en función si es un datum local o un datum universal. Profe, ¿me está diciendo que la altura del prisma, cuando tengan la misma altura o hay que dar la misma altura? Cuando tengan la misma altura, esto se tiende a cero. Hay casos en que uno no puede ver el prisma y lo tiene que elevar a lo máximo, pero ahí le tiene que decir al operador qué altura tiene para que después efectúe eso. ¿Ya? Porque ahí en ese caso esto no acepta, va a continuar esa ecuación. Por eso que es importante, dentro de los 10 mandamientos de los levantamientos topográficos, el mandamiento número 3 indica que hay que enseñarle al alarife las labores y para qué estamos haciendo este trabajo de forma tal que lo hagan lo mejor posible. Porque hay veces en que los alarifes, ustedes se van a dar cuenta después, que nosotros estamos trabajando con
con alturas que pueden variar entre 1 y 2 centímetros, y cuando ya está lejos, si le cae mal el alarife a uno, él puede colocar la mira o el jalón, lo puede colocar sobre el zapato, y usted no lo ve, y ahí quedan se van en mala. Y después, en vez del agua pasar para allá, el agua lluvia, se mete adentro del local y queda la pelota. Y ya han pasado juicios importantes, que desde la calle, el galpón de una fábrica quedó más abajo que la calle, yo creo que van a pasar otras veces, y el agua lluvia se vino entera para el galpón. Entonces hubo una querella contra el arquitecto, contra la empresa constructora, contra el residente que estaba a cargo, el jefe de obra y el topógrafo. Entonces, nosotros con las coordenadas que vamos a obtener norte y este, vamos a estar trabajando en datum local o en datum universal. En el día de hoy vamos a estar trabajando con datum locales. ¿Okay? Y la altura, nosotros siempre vamos a medir de donde estamos colocados, vamos a medir siempre la altura, y cuando estemos midiendo a través de eso, vamos a estar trabajando con esa formulita. Estas estaciones son, como son para uso pedagógico, normalmente no tienen todas las instancias que yo quisiera que tuviese. Por ejemplo, la transferencia de datos vía Wi-Fi no existe, ¿no? Porque son muy caros. Por cable, no le he visto cable hasta ahora, así que va a ser a puro lápiz. Pero se acostumbran uno. Y además que les queda mejor los trabajos. Y cocinan más también. ¿Qué es eso? Hoy día vamos a trabajar en una parte del área de levantamiento que se llama radiación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que es la radiación? La radiación es, tal como creo que indica su nombre, emitir rayos alrededor de una estación o de dos estaciones. La forma más simple es a través de una estación base medir todos los puntos que están al lado. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de un azimut provisorio o un azimut. Ustedes tienen smartphone y todo lo demás que les puede dar que tienen brújula. A partir de un azimut determinado, es decir, apuntando hacia el norte, vamos a medir esos ángulos horizontales, vamos a medir la distancia horizontal y vamos a determinar, vamos a medir el delta H, de forma tal de que cada uno de estos puntos va a tener un norte, un este y un oeste. Un norte, un este y un oeste. Que va a ser diferente. ¿Y cuáles van a ser esos puntos? Van a ser los puntos característicos del terreno. Por ejemplo, pueden ser bancas, puede ser caminos. Si tenemos nosotros un camino, por ejemplo, y tenemos que hacer el plano de ese camino, obviamente, si ustedes colocan un punto aquí y otro punto acá, un punto aquí y otro punto acá, en terreno, y después en plano va a ser eso, que no va a ser la realidad. Por lo tanto, les aconsejo como metodología, si tenemos caminos sinuosos, tenemos que tomar los puntos en donde podamos después definir el camino. Lo más óptimo para definir ese camino podría ser, en ese caso, voy a hacer nuevamente en azul, si este camino es regular, es decir, que mantiene el mismo ancho, podemos medir esos puntos para poder ver la forma
y después medir el ancho. Y después medir este ancho. Ese ancho es parejo. Si el ancho no es parejo, ancho parejo, acá. Para que después ustedes puedan colocar estos puntos en AutoCAD, hacer la línea, el offset y queda dibujado. Pero en caso contrario, camino carretera. Ahí. En el caso de la medición de coordenadas para la ubicación de bancas, por ejemplo. Si la banca está aquí, la vamos a hacer en grandecito. Y lo estoy mirando desde arriba.